Hola, muy buenas tardes, mujeres, familia que están reunidos esta tarde para tener un tiempo más donde podemos aprender, seguir creciendo en la palabra de Dios. Sabemos que como familias tal vez están ya reunidos, están de vacaciones, quizás hay familia que llegó esta tarde a tu casa y creo que es algo muy especial el que puedan estar todos juntos reunidos esta tarde y poder conectarnos con Dios, con nuestro amado. Pero antes creo que es importante ser agradecidos, ser hijos que reconozcan que todo lo que tenemos, que el que estés tú ahí esta tarde, el poder estar sentado, el poder estar viendo esta transmisión, nos hace ser hijos agradecidos por lo que tenemos. Y así es que, ¿por qué no me acompañas a poner este tiempo en las manos de Dios? Señor, gracias porque, como mencionábamos, queremos ser hijos agradecidos, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Gracias porque hasta este día podemos decir que tú has sido bueno, has sido fiel, Señor. Hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado y nos has guardado. Gracias, Padre, porque podemos ver tu fidelidad, podemos ver tu amor, podemos ver el cuidado para con nosotros, tu provisión, Señor, porque nada nos ha hecho falta, nos has suplido de una manera abundante, Señor, y te damos gracias por ello. Padre, en esta tarde, Señor, de este jueves, ponemos en tus manos este tiempo. Sabemos que nuestros corazones, Señor, están dispuestos a este momento para escucharte, para alabarte, reconocer nuestra necesidad de ti, Señor, nuestro anhelo y nuestro deseo de seguir aprendiendo más de ti, Señor. Padre, ayúdanos a que ese amor sea sincero, ayúdanos a que nuestra búsqueda de ti sea una búsqueda sincera, una búsqueda real, que no sea solamente de un día o de una tarde, Señor, sino que se vuelva parte de nosotros, de cada uno de los días, Señor, en que tú nos permites abrir nuestros ojos, Padre. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Te alabamos, te bendecimos, te decimos esta tarde que te amamos, que eres todo para nosotros, Señor, que eres nuestro Padre, nuestro amado, nuestro esposo, nuestro ayudador. Eres todo para nosotros, Señor. Te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Esta tarde te invitamos ahí donde tú estás a que juntos podamos alabar a nuestro Padre. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús.
amamos a nuestro Padre. Que este amor sea sincero y de todos los días. Creo que Dios se agrada cuando sus hijos le dicen: papá, te amo, eres todo para mí. Y cantémosle esta canción a cada momento, pero con un corazón sincero, porque Él sabe lo que hay en nosotros. Él conoce aún lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe la condición en la que estamos y quizás muchas veces no tenemos fuerzas o no tenemos ganas, pero es ahí donde tenemos que hacer ese sacrificio para cantarle, para alabarle, porque Él se goza en esto y Él mira ese deseo profundo, ese amor que queremos mostrarle a Él. Él se agrada cuando oye a sus hijos decirle cuánto le amamos y lo importante que Él es para nosotros. Y esta tarde, mujeres, les recordamos que seguimos con esta serie de los errores que a veces cometemos y de la cual estamos aprendiendo muchísimo. Así es que yo las invito esta tarde a prestar atención y que sigamos aprendiendo, sigamos escuchando lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de las mujeres que están compartiéndonos cada uno de estos temas que son tan interesantes y de los cuales podemos aprender muchísimo. Pero lo importante también es que lo pongamos por obra, que no solamente nos quede en el oído, sino que también comencemos a hacer los cambios que tenemos que hacer, que empecemos a cambiar esas actitudes, que pongamos por obra lo que en estos tiempos estamos escuchando. Así es que esta tarde vamos a dejar este lugar a Lupita Valdés. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta, le agradezco a los pastores que me hayan invitado. Y pues ya oramos, ¿verdad? Para poner esto en manos de Dios. Y yo sé que Dios siempre es bueno y muy bueno con nosotros. Y nos va a hablar en esta tarde. Como decía la pastora, ¿verdad? Vamos a ver los errores que como mujeres cometemos y Dios es tan bueno que todo lo pone en la Biblia para que podamos entender. El día de hoy vamos a hablar sobre no manipular o manipular la vida de nuestros hijos. Y podemos decir, ¿cómo? ¿Yo lo voy a manipular? Pues sí, desafortunadamente las mujeres caemos muy fácilmente en eso de manipular, como que se nos da muy facilito, pero debemos nosotros de conocer lo que es manipular y batallar contra eso, ¿verdad? Para poderlo evitar. La palabra manipular implica influir en los pensamientos, en los sentimientos y en las acciones de una persona, de una manera sutil, de una manera que no se dé cuenta, y generalmente para beneficiarse la persona que está manipulando. Y a menudo, ¿verdad?, sin consentimiento de la persona. Generalmente la persona que es manipulada no se da cuenta. Piensa que es su pensamiento, que es su voluntad, que así lo creyó, en fin. Y la persona manipuladora pues hace de cuenta que, bueno, sí, tú lo hiciste. Y bravo, ¿no? Porque tú pensaste en eso. Se caracteriza por el uso de tácticas engañosas o persuasivas para lograr un objetivo, como le decíamos, que generalmente va para beneficiar a la persona que ha manipulado, a expensas del bienestar o el de sentirse bien ella misma. En ocasiones, ¿verdad?, es un chantaje emocional, sobre todo como mamás. Involucra mentiras, victimización, involucra muchísimas cosas que yo cuando estaba leyendo dije, ay, yo le preguntaba al Señor desde que la pastora Adriana me invitó y me dijo el tema, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿yo soy manipuladora? Y yo digo que no, pero tú dime, indícamelo. Le pregunté a uno de mis hijos, pero como ellos me quieren me dijeron que no. No le pregunté a mis nueras, porque quién sabe qué dirían. No me expuse tanto. Pero saben, vamos a hablar sobre lo que es la manipulación y hay una historia en la Biblia, una historia muy interesante que está en el capítulo 27 de Génesis, que por falta de tiempo no lo vamos a leer. Pero si tú lo lees despacio desde el principio, te vas a dar cuenta de la manera en que Rebeca, en este caso la actriz principal, ¿verdad?, de esta historia es Rebeca. Pero vamos a hablar de esto. Antes de
de explicar bien qué es la manipulación, les voy a dar un pequeño resumen de esta historia. Muchas ya lo conocemos, algunas a lo mejor no, pero yo te invito a que terminando la clase o en cuanto tengas tiempo tú leas este capítulo. Dice aquí, ¿verdad?, que Abraham, el padre de la fe, les voy a hacer un resumen rapidito. Abraham, el padre de la fe, no podía, se casó con Sara, con Sarai. Y bueno, no les voy a dar la historia completa, si no, no termino. Pero no podían tener hijos. Y un día que Dios los visitó, pues les prometió tener un hijo. Sara, como toda mujer inteligente, siempre estamos planeando y pensando de qué manera ayudarle a Dios. Ella le quiso ayudar y bueno, ya lean lo que sucedió después. Pero Abraham pudo tener un hijo, a Isaac. Dice que Isaac fue el hijo de la promesa que Dios hizo. Yo me imagino a Isaac, un joven, un niño amado, consentido tal vez, y que yo creo que seguidamente le decían, ¿sabes qué? Tú eres el hijo de la promesa. Yo no podía tener hijos y Dios te prometió y mira, ya estás aquí. Yo me imagino eso porque como mamás queremos siempre hablar lo mejor de nuestros hijos. Y también yo creo que Abraham le platicó de las maravillas de Dios. Yo creo que también él habló de ello y ya de haber estado rodeado de amor, rodeado de muchas maravillas de Dios, rodeado de todo lo que Dios es. Pero claro, podemos estar rodeados de todo eso y sin embargo, pues tal vez no conocer a Dios. Y también le ha de haber dicho, ¿sabes qué? Un día Dios me pidió que te sacrificara. Fue lo más horrible que pudo pasar, pero Dios es Dios y es todopoderoso. Y entonces tomó a Isaac, que ya tenía, dice la historia, ¿verdad?, que ya tenía aproximadamente 17 años, no era un chiquito. Pudo haberse negado Isaac, pudo haber hecho berrinche, como los que hacen actualmente los adolescentes. Y sin embargo, dice que salieron y él le preguntaba, papá, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dijo, Dios proveerá. Bueno, pues así caminaron hasta el monte donde iba a ser el sacrificio. Lo que a mí me maravilla, ¿verdad?, es que dice que Abraham amarró a Isaac. Isaac no se quejó, no dice la Biblia que se haya quejado, que haya manoteado, simplemente esperó. Por eso les digo que yo creo que Abraham sí le habló de cómo era Dios. Y a sus sirvientes también les dijo, vamos a regresar. O sea, Abraham sabía que iba a regresar con su hijo. ¿Cómo? Tal vez no lo sabía, pero él sabía que iba a regresar. Por eso yo creo que Isaac conocía en parte a Dios. Vamos a ver la parte de Rebeca. Rebeca era prima, hermana de Isaac, pero en esa época sí se usaba. Pero Rebeca era hija de Nacor, ¿verdad? Era nieta de Nacor, el hermano de Abraham, hija de un hijo de Nacor. Ella, yo creo que era una joven, más bien era una jovencita muy hermosa, dice la palabra de Dios, pero no sé, no lo dice la Biblia, pero yo creo que no conocía mucho a Dios, es más, no lo conocía. Y sin embargo, cuando el sirviente que mandó a Abraham a buscar a sus hijos, ¿verdad?, que ya les vamos a ver por qué, pero yo lo que quiero que analicemos es la vida de Isaac y la vida de Rebeca. Rebeca yo creo que no era una mujer que conociera a Dios. Rebeca más bien era una chica normal que nació en ese ambiente. Nos dice la historia que era Irak en ese tiempo, ¿verdad?, con otro nombre, el pueblo donde ella nació, y pues pastoreaba las ovejas de su padre. Pero también no se nos debe de olvidar que tenía un hermano que se llamaba Labán. Podemos ver aquí, en todos los años de Rebeca, que Rebeca cuando llegó con Isaac era un matrimonio arreglado, pero yo creo que fue amor a primera vista, porque inmediatamente que se vieron, pues dice que Isaac la llevó a la tienda de su madre y la amó. Por eso nos dice aquí que los primeros 40 años de Isaac, bueno, aparentemente fueron de felicidad, quién sabe, ¿verdad? Porque cuando uno es manipuladora, uno aprende desde pequeña a hacerlo, o empieza a agarrar cosas del ambiente. Entonces yo creo que Rebeca lo era. Entonces aquí podemos ver cómo Rebeca siempre hablaba de que, ay, me voy a morir, ay, ¿cuántas veces nosotras también hablamos así? A veces, ay, qué calor, yo me muero con este calor. No, yo me muero si no compro esto. Ay, no, yo esto, yo lo otro, y hablamos palabras tontas que
pues hay un versículo en la Biblia que dice que nos hemos enlazado con los dichos de nuestra boca y quedamos presas con los dichos de nuestro corazón. Por eso es bien importante saber cómo hablar. Debemos de también entender, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere. Dios, cuando Rebeca se embarazó, porque ella tampoco podía embarazarse, le pidió a Isaac que se embarazara. Le dijo, es que si no me embarazo me muero. Isaac sí le contestó un poco duro, le dijo, ni que fuera Dios, ¿verdad? Para poder, dice, Dios es el único que puede hacer eso. Y oró Isaac, y pues Rebeca se embarazó. Pero empezó, yo creo, a sentir malestares o cosas raras, y entonces dijo, ¿qué es lo que está pasando? Y Dios le explicó, sabes, hay 2 pueblos en tu vientre, 2 pueblos que van a estar batallando, peleando, pero que el menor va a ser amo del mayor, casi le dijo. Entonces ella dijo, pues si es así, me quiero morir. Otra vez dijo, me quiero morir. Pero pues Dios no le concede, gracias a Dios no concede lo que a veces pedimos, ¿verdad? Y no murió, sino que tuvo 2 gemelos, tuvo gemelos esta Rebeca. Primeramente nació Esaú, que dicen que era un bebé velludo, rubio, y nació agarrado del tobillo de su hermanito, nació Jacob. ¿Saben cómo un bebé puede agarrarla? Sí se puede, ¿verdad? Pero salió agarrado, o sea, dijo, a mí no me dejas, y ahí van los 2 para afuera. Y ha de haber sido algo pues bien impresionante, porque tener un bebé pues ya es difícil. Ahora tener 2, así como salieron ellos. Pero Rebeca, lo que a mí me llama la atención es que Rebeca siempre estuvo diciendo, es que me voy a morir, y como que le concedían las peticiones, o sea, es que si no haces esto, casi decía, es que si no tengo un bebé me muero, es que si yo no quiero que sean 2 pueblos que se estén peleando, me voy a morir. O sea, tenemos que ver desde ese el trasfondo de Rebeca. Y nos dice la historia, ¿verdad?, que crecieron los hijos. Pero Esaú, que era, dice la Biblia, que era un hombre fuerte, un cazador, le gustaba cazar, salir, pues se ganó el corazón de su papá, de Isaac, ¿verdad? Y iba y cazaba y le daba de comer de lo que cazaba, y tuvo el consentido Isaac a Esaú. Pero dicen que Jacob era un hombre tranquilo, que moraba en las casas, pues como una especie de tiendas, ¿verdad?, que tenían ellos. Ahí moraba y estaba tranquilo, a él le gustaba estar más tranquilo. Pero vamos a ver algo. Podemos ver que en un momento que Isaac fue a cazar, llegó a su casa, yo creo hambriento, ¿verdad?, traía a la casa, pero pues no la había cocinado. Y sin embargo, Jacob había cocinado, dicen que unas lentejas, pues han de haber estado muy ricas, y el olor, entonces le dijo, regálame de tus lentejas. Pero Jacob era un hombre inteligente, que yo creo que sí, por tener mucho tiempo conocía las costumbres, conocía que él era el segundo, que no era el primogénito, conocía las ventajas de ser el primogénito. Dicen que en esa época el primogénito recibía todas las bendiciones de Dios, más la herencia económica, lo que tenía el papá, pero que también tenía una segunda herencia. Entonces Jacob lo sabía, y quién sabe, no dice la Biblia, pero yo me imagino que ha de haber tenido tiempo planeando, viendo de qué manera poder tener esa bendición que Esaú tenía. Y ese era el momento efectivo. Le pidió lentejas y le dijo, sí te voy a dar, pero ¿sabes qué? Dame tu primogenitura. Y Esaú, sin pensar, ¿verdad? Esaú, pues quitado de la pena de lo que era la primogenitura, yo creo que sí sabía también, pero en ese momento no le importó más que el comer, el satisfacer su apetito. Le dijo, sí, ¿a mí de qué me va a servir? Capaz que me muero de hambre y nunca la voy a tener. Y se la dio. Y Jacob se aseguró, le dijo, pero ¿me lo promete? Sí, está prometido. ¿Saben? Ahí Jacob también manipuló. Pero bueno, vamos a seguir con esta historia, en donde podemos ver cómo Esaú seguía siendo un hombre que yo creo que sí conocía algunas cosas del Señor, pero no le importaba, no las tomaba tan en serio, porque nos dice la Biblia que estaba casado con 2 mujeres cananeas, con 2 mujeres, se casó, no le importó. Jacob no estaba casado en ese momento. Entonces, de repente, pues ya Isaac ya era viejo, ya dicen que no veía bien, perdió la vista.
Entonces escuchó, y Rebeca, pues su esposa, que también era grande, pero no tan grande, pues yo me imagino que estaba escuchando todo lo que decía Isaac, y escuchó cuando le dijo a su hijo Esaú, ¿sabes qué? Quiero que vayas de cacería y que caces algo rico y me lo cocines, así como lo has hecho siempre, porque te quiero bendecir. Esaú se fue quitado de la pena como se ve que era, y Rebeca, que ya se ve que trae un historial de manipulación, dijo, no, esta bendición, mire, no sabemos si dijo esta bendición es para mi hijo Jacob, mi consentido, o se acordó de lo que había dicho Dios, que el menor iba a ser amo casi del mayor, que lo iba a dominar, y entonces tal vez quiso ayudar a Dios, ahí no sabemos, ¿verdad?, qué es lo que pasó en el corazón de Rebeca, pero a ella se le ocurrió que el que tenía que tener la herencia y la bendición era Jacob. No sé, era su consentido. ¿Tu mamá tienes consentidos dentro de tus hijos? ¿Tienes alguien que te brillan los ojos, como dicen a veces, ¿verdad? Ay, nada más ves a fulanito y te brillan los ojos, mamá. Y tú ni te has dado cuenta. Pero en esta historia, desafortunadamente, en lugar de que Isaac y Rebeca siguieran unidos en amor, educando a sus hijos, se ve que se dividieron sin que se dieran cuenta. Isaac con Esaú y Rebeca pues con Jacob. Y entonces corrió Rebeca a ver a su hijo Jacob y ¿saben qué? Le contó lo que había sucedido y el otro se quedó ahí, ¿qué, verdad? Pero le dijo, ¿sabes qué? Es que tú puedes obtener esa bendición. Y a mí lo que también me llama mucho la atención es que Jacob no va a decir, no, mamá, eso no está bien, es incorrecto, a Dios no le agradan las mentiras. ¿Saben qué? Lo único que le preocupó a Jacob de la propuesta de su mamá fue, no me vaya a descubrir y en lugar de bendición tenga maldición, algo que a él no le beneficiaba. Y que le dijo la mamá, no importa, hijo, eso no va a pasar, porque esa maldición, si te llegara a descubrir tu papá, que caiga sobre mí. ¿Saben? Rebeca ya traía, yo creo, maldiciones del pasado, no sabemos. Pero en ese momento tampoco le importó a ella, no le importó lo que es una bendición y lo que es una maldición. Le importaba más salirse con la suya, ¿verdad?, que Jacob obtuviera la bendición. Y le dijo, ve y tráeme unos borreguitos de ahí, los voy a cocinar como le gustan a tu papá y se los vas a llevar. Y entonces preparó todo el escenario. Preparó los alimentos de los borreguitos, le puso la ropa a Jacob de Esaú para que oliera, era inteligente, dijo, Isaac va a olerlo, tiene que oler a Esaú. Y le puso, dicen que la piel de los corderos se las puso en las manos, en el cuello, o sea, lo arregló de tal manera para engañar a su esposo. Y así fue. Cuando estuvo todo listo, llegó Jacob con la comida, le dijo a su papá, papá, aquí está la comida, y el papá pues reconocía la voz de Esaú. Pero en ese momento dice, oye, ¿eres Esaú? Sí, papá, soy Esaú. No, es que tienes la voz de Jacob. No, mira, tócame, ¿no? Y empezó a tocarlo y vio que era velludo y dijo, sí, eres mi hijo Esaú. Y lo hizo que comiera. Y todo rico, porque pues saben que la esposa es la que sabe perfectamente qué es lo que le agrada al esposo. Pues estuvo rico, le gustó, y aún así antes de la bendición Jacob yo creo que tenía algo en su corazón, tal vez estaba así como que no, yo creo que no es Esaú. Le dijo, acércate, y se acercó y olió la ropa de Esaú. Entonces él quedó conforme y lo bendijo de una manera tan hermosa, ¿verdad? Lo bendijo de una manera tan bonita a su hijo que, bueno, que todas las bendiciones, si tú lees las bendiciones, no las vamos a leer también por falta de tiempo, pero toda la bendición que fue sobre Jacob, hasta incluso le dijo que él iba a gobernar a su hermano, que su hermano se iba a sujetar a él. Entonces todo eso pues alegró el corazón de Jacob. Y ya al salir de toda esa bendición, ¿saben quién llegó? Llegó Esaú. Llegó Esaú y llegó con el guisado. Y le dijo, papá, pues feliz, ¿no?, de que ya había hecho lo que su papá le había dicho. Papá, aquí está tu guisado, come. Y dijo, ¿quién eres tú?, le dijo Jacob. Bueno, pues ya saben todo lo demás que pasó. Le dijo, hijo, es que acabo de bendecir, entonces ¿quién vino? Y Esaú dijo, pues el mentiroso, ¿verdad? Jacob te engañó. Dice, papá, bendíceme, pero saben que nada más tenía una bendición
para su hijo, la cual dio al hijo menor. Le dijo, hijo, ya no te puedo bendecir de esa manera. Papá, bendíceme de alguna manera, pero las bendiciones Dios es el que va dirigiendo. Y entonces cuando empezó a bendecir a su hijo Esaú, pues las bendiciones casi fueron una maldición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quedó exactamente debajo de todo lo que Jacob había recibido. Este fue un enojo grandísimo y pensó, lo voy a matar, porque ya van 2 veces que me engaña, aunque podemos recordar que la primera vez no fue engaño. O sea, él quiso, él cedió, pero esta vez sí lo engañó. Bueno, y para no hacerla tan larga podemos ver, ¿verdad?, cómo Esaú se enojó tanto que dijo, en cuanto muera mi papá voy a matar a Jacob, ya no lo soporto. ¿Quién sabe qué otras cosas le haría para poder pensar así? Pero le fueron a decir a Rebeca, ¿sabes qué? Esaú quiere matar a Jacob. Y entonces ahí va Rebeca otra vez a manipular a su esposo y le dice, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, ¿para qué quiero la vida? Otra vez volvió a ponerlo así. Yo creo que eso angustiaba a Isaac. Y entonces a Isaac aparentemente se le ocurrió y dijo, ¿sabes qué? Te vas a ir a la familia de tu madre, para que no tomes mujeres de aquí, mujeres pecadoras, sino que vayas y tomes una mujer de la familia de tu mamá. Y lo mandó, otra vez lo volvió a bendecir. Esaú escuchó todo eso y otra vez, ha de haber dicho, otra vez lo bendijo. ¿Y saben qué hizo Esaú? En lugar de preguntar, en lugar de orar, preguntarle a Dios, va con Ismael, su tío, y le dice, y va y toma mujer de Ismael, otra mujer que no estaba dentro de los planes de Dios. Y ahí se pierde Rebeca, ¿verdad? Ya no sabemos. Dice que 20 años Jacob estuvo fuera de su casa. En ese tiempo no se vuelve a hablar de Rebeca. No sabemos qué pasó con ella, cómo murió, cómo lo hizo. Pero el caso fue algo cruel porque Rebeca misma, que fue la felicidad de su esposo, que tal vez ella también estuvo feliz, terminó con la unión familiar, terminó destruyendo la familia y con un dolor muy grande para Isaac, porque se desbarató la familia. Entonces, mujeres, esto es algo bien importante, que a veces pensamos que una mentirita, que el querer hacer nuestra voluntad se va a pasar, pero miren esta mujer, Rebeca, que tenía todo, destruyó su familia y murió Isaac. ¿Murió? Yo creo que murió triste, no lo sabemos. Pero aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo la actitud de una mujer, le llamamos manipulación, puede destruir una familia, puede destruir el corazón de su esposo, de cada uno de sus hijos, porque si ustedes siguen leyendo la historia de Jacob, van a ver todo lo que pasó. Pero saben, terminando esta historia, podemos ver aquí, nos dicen que hicieron una encuesta de 10,000 hombres, ¿verdad?, a quienes les preguntaron que cuál fue la persona que influyó más en sus vidas, y adivinen quién. Bueno, no se puede adivinar, pero piensen quién. La mamá. La mayoría dijo que su mamá era la persona más influyente en su vida, y a los hombres casados decían que su esposa era la persona más influyente, la que tenía más influencia, la persona que tenía influencia tanto en el marido como en los hijos. Hay una frase que yo creo que la has escuchado que dice que la mano que mece la cuna, ¿verdad?, es la que gobierna la nación. ¿Por qué? Porque si el hombre, anteriormente el hombre era el que gobernaba, presidía un país, pues entonces la mamá ha influido en esa vida y entonces va a hacer muchas cosas de lo que la mamá le enseñó. Tenemos que pensar, mujeres, que no es fácil ser mujer, no es fácil ser mamá. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que consultarlo y preguntarle, porque de verdad desde que la pastora me dijo, yo estoy pensando y preguntándole, Señor, dime si soy manipuladora, dime en qué he manipulado, y por ahí salieron algunas luces rojas, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son los errores de Rebeca? Primeramente, manipuló. Lamentablemente hay muchas Rebecas en este mundo. Por ejemplo, hay mujeres que dicen, tu papá está demasiado ocupado, no te puede cuidar. ¿Por qué lo dicen? Tu padre nos abandonó desde niños, no te quería.
¿Y qué hacemos? Lastimamos y rompemos el corazón de los niños. Dice, después de todo lo que he hecho por ti, te vas a ir con esa mujer. Hay madres que tienen a sus hijos esclavizados. ¿Por qué? Porque no quieren que se vayan. Y es una batalla tan grande el saber lo que debes hacer, el saber que tus hijos son prestados, que los vas a entregar, que tienes que orar, que tienes que buscar a Dios para que ese hijo o esa hija puedan ser el esposo o la ayuda idónea de un hombre. Pero al momento que se van a ir, hay una lucha en tu interior porque quieres seguirlos teniendo. Son tus hijos y los amas. Amas su compañía, aunque se porten mal y te hagan enojar, los amas y quieres que estén contigo. Pero debemos de darnos cuenta que eso es lo que debemos de ceder. Pero hay mujeres que dicen, ¿y te piensas casar? Si tienes la obligación de cuidarme, sobre todo cuando la mamá se ha quedado sola, ya sin el esposo, o es el hijo menor, dice, es tu obligación cuidarme, y entra en el corazón del hombre o de la mujer esa como culpa de que no puedo dejar a mi mamá. ¿Cómo? Hay hijos que son fuertes, que dicen, no, pues ni modo, es la ley de la vida y se van, pero llevan esa culpabilidad de que dejaron sola a la mamá. Y otros hijos o hijas que yo he conocido, que están amargados junto a mamá, junto a su mamá o a sus papás, porque dicen, ¿cómo se van a quedar solos? ¿Cómo van a estar así? ¿Cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a hacer lo otro? Y están amargados y solos. Y después cuando mueren los padres o muere la mamá, ¿qué sucede? Se quedan solos y amargados. También, ¿verdad? Esto es un pecado y se llama egoísmo. Así como nosotros, ¿verdad? Mujeres, fuimos chicas, fuimos jóvenes, nos enamoramos, nos casamos y tuvimos hijos. No nos importaron nuestros papás, en cierta manera, ¿verdad? No nos importó que se quedaran solos, los dejamos. También otro de los errores que Rebeca cometió, que tuvo hijos favoritos. Ella anhelaba un hijo, no podía tenerlo, no podía, y sin embargo cuando se lo dio, ha de haber estado feliz con los dos, pero ¿qué sucedió? Ahí se dividió el matrimonio. Dice que Isaac amó a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué significa esto? Pues que los consentían, era su hijo predilecto. Entonces ahí es donde tú y yo tenemos que pensar, ¿quién es tu hijo predilecto? ¿Qué estás haciendo? ¿Que están separados, verdad? ¿Estás separando a tus otros hijos? Tal vez porque la niña es muy bonita y las demás niñas no están tan agraciadas, o porque ese hijo es más cariñoso, decimos más barberito, ¿verdad? Y el otro es más seco. Y no hacemos nada, nada absolutamente para tratar de evitar eso. Por eso en el libro de Tito 2 dice que las mujeres ancianas en el conocimiento o ancianas en edad, dice, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y amar a sus hijos. El amor se aprende, hermanas, aquí lo dice la Biblia, el amor se aprende, mujeres. No, ¿cómo les podría decir? No es que ya nacemos amando, no. Nosotros aprendemos, y si una mujer grande, mayor, o una mujer es sabia, ¿verdad?, entendida en las cosas de Dios, le enseña a las jóvenes, tienes que amar a tu esposo, tienes que cuidarlo, tienes que hacer esto, lo otro, tienes que amar a tus hijos. No puedes amar a uno y al otro no, tienes que cuidar su corazón. Algo que yo recuerdo cuando mi vida cristiana, que la esposa del pastor que tuvimos al principio, ay no, ¿saben? Ella me dijo, tienes que amar a tu esposo, tienes que aceptar a tus hijos. Y yo les voy a decir algo pequeñito. Yo tenía alguien que me ayudaba a cocinar y ella me dijo, ¿sabes qué? Está bien que lo hagas, que lo tengas, pero ese amor que tú puedes poner en el alimento, ese ingrediente que tú puedes poner, esa señora que te ayuda no lo va a poner, lo va a aventar. En cambio, tú puedes poner ese amor que falta. Y ¿saben? Lo empecé a hacer y fue la diferencia. Fue la diferencia. A mí no me gustaba cocinar aquí entre nos, pero al darme cuenta que podías ponerle amor, que podías poner la mesa más bonita, porque antes también pues ponía la vajilla viejita, ¿verdad? Y la nueva la guardaba para los invitados y a veces hasta se rompía y ya nunca lo usábamos nosotros. También otra cosa que Rebeca tenía era palabras vanas y ociosas. Me voy a morir. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos dicho esas palabras ociosas? Ya me cansé, ya no quiero nada, mejor me muero.
¿Para qué? ¿Porque nos queremos morir? No, para que lo escuchen y digan, ay, pobrecita de esta mujer, o pobrecita de mi esposa, pobrecita de mi mamá, se quiere morir, tenemos que hacerle la vida más fácil. Pero saben, un especialista que ha estudiado mucho sobre maldiciones, dice que cuando una persona está hablando y hablando y hablando sobre maldiciones sobre ella, es porque algo trae de atrás, alguna herencia de maldición o aprendió a eso. Dice en Mateo 12, 36 a 37, dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La palabra ociosa es una palabra ligera, que no piensas, que lo dices, y si eres manipulador a lo mejor lo dices. ¿Para qué? Para que tu esposo escuche y se sienta culpable de lo que tú hiciste, de lo que él hizo en épocas pasadas. Tenemos que dejar esas palabras ociosas. Tenemos que confiar. Ahora, si tú eres una mujer ya mayor y tus hijos ya están grandes y has cometido errores con ellos, pídele a Dios, porque Él es un Dios que restaura, un Dios que sana. Tal vez uno como madre ya grande, ya teniendo hijos casados, cometió muchos errores. ¿Y ahora qué hago? Ya no puedo ir y hay mamás que van y se meten en los matrimonios y causan divorcios. No, ¿sabes qué? Tenemos que pedirle a Dios, Señor, perdóname, me equivoqué en esto. Ayúdame a restaurar el corazón de mi hijo. Ayúdame a cuidar su corazón. También a mí en esa época que empezaba mi vida cristiana, la esposa del pastor me dijo, ¿sabes qué? Cuida el corazón de tus hijos. Cuídalo, no importa lo que tu esposo te diga, lo que haga, no les digas. Siempre que ellos tengan una imagen buena de tu esposo, para que ellos no tengan ese tal vez resentimiento, rencor hacia él, sino que ellos lo conozcan como un papá bueno. Y saben que me sirvió muchísimo, porque tenía muchas cosas en su contra de mi esposo cuando empezamos nuestra vida cristiana. Pero gracias a Dios, Dios me sanó. ¿Sabes? Tenemos que humillarnos y pedirle perdón a Dios de nuestros pecados. Y si Dios en esta tarde te muestra que si eres manipuladora o has manipulado, pídele perdón a Dios. Perdónate a ti misma también, porque puedes decir, ay, creo que sí he manipulado, Señor. Creo que sí he manipulado, Padre, perdóname. Pídele perdón a Dios, pídele perdón por todos tus errores. No sé si Rebeca logró pedir perdón y se dio cuenta, pero la Biblia no volvió a hablar de ella. Pide perdón a tu hijo según el Espíritu Santo te dirija. ¿Sabes? Aquí también me enseñó la esposa del pastor. Tenemos que ser sabias. Cuando pedimos perdón a nuestros hijos, ¿por qué les pedimos perdón? Les pedimos perdón cuando estaban en el vientre porque no lo deseabas. Tienes que ser inteligente en eso. Si Dios te guía a hacerlo así, está bien, y si no, no. Porque en lugar de sanar, puedes abrir una puerta al diablo para que él se sienta rechazado. Si no, nada más, hijo, si algo te hice, si te dañé, perdóname. ¿Qué hiciste, mamá? No sé, por eso te estoy pidiendo perdón. No le digas. Hay cosas que debemos decir y cosas que no debemos decir, cosas que debemos hablar y cosas que debemos guardar en nuestro corazón. Todo eso tenemos que hacerlo. Tenemos que interceder por los hijos, orar por ellos. Siempre ora por ellos todos los días de la vida de tus hijos. Cuando están chiquitos, ora para que busquen a Dios. Ora para que su corazón se incline a Dios y no anden con cosas. Ponles la armadura de Dios. Ora, búscalo de todo su corazón. Que ellos puedan conocer a Dios. Que lo poco, lo mucho que tú lo conozcas, ellos puedan conocerlos. Hay promesas muy grandes en Isaías, dice, todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos, siempre y cuando tú busques a Dios. Dice, bienaventurado el hombre o la mujer que teme a Jehová, su descendencia será poderosa en la tierra. Y nos traen una historia que ya por falta de tiempo, ya no me da tiempo contarles de Susana Wesley, la mamá, ¿verdad?, de esos predicadores de Juan y Carlos Wesley. Lee la historia, es una historia que es un ejemplo para nuestras vidas. Nosotros no hemos pasado por nada de lo que ella pasó y sin embargo su objetivo de ella era que sus hijos conocieran a Dios, que sus hijos cumplieran la voluntad de Dios, y ella oró y ella tenía tiempo para sus quehaceres, tenía tiempo para su esposo, tenía tiempo para cada uno de sus hijos. Dice que les daba 1 hora, imagínate.
En este tiempo no les das ni 5 minutos porque andamos corriendo. Pero saben, ella no perdió oportunidad y vemos a sus hijos. Dicen que sus hermanas de Carlos y Juan se casaron con pastores y también fueron unas buenas mujeres. Has reclamado a tus hijos para el reino de Dios, reclámalos, no los dejes. Desde chiquito ora por sus esposas, ora por sus hijos, que no te suceda lo que le sucedió a Rebeca, que perdió a Esaú y se casó con otra mujer. Hay unas preguntas, ¿verdad?, donde podemos reflexionar. Se las voy a leer y ustedes las contestan. Dice, ¿eres una persona que observa y aprende del ejemplo de otras madres que tú admiras? ¿Admiras a alguna madre, alguna mujer de Dios, verdad? ¿La has admirado? ¿Qué has aprendido de otras mujeres de Dios en cuanto a la crianza de sus hijos? Yo he aprendido mucho de mujeres de Dios grandes, mayores, que conocen a Dios, que han tenido un esposo, que han tenido matrimonios sanos, que con problemas y muchos, y que han tenido hijos que ya son grandes. Tienes que orar por ellos, tienes que pedir que conozcan a Dios, tienes que orar por sus esposas, por sus parejas. Y también puedes pensar en las palabras vanas e insensatas que tú has dicho. Pídele perdón a Dios. Y si necesitas perdonar a tu madre, porque la has visto manipular a tu padre y la has visto quererte manipular a ti, perdónala porque ella no se ha dado cuenta y tal vez tú vayas en ese camino. Por eso perdónala también si tú no eres la favorita o no lo fuiste, y no hagas lo mismo con tus hijos. Aunque tu hijo se parezca al esposo que te abandonó, al esposo que te maltrató, nunca lo tomes contra él. Ámalo porque es tuyo, es sangre de tu sangre. Perdona. Necesitas perdonar por los errores que cometiste en la crianza de tus hijos. Reclámalos para el reino de Dios. Profetiza sobre sus vidas, como leyendo la palabra. Yo a mis hijos les enseñaba, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y sabes, ellos parecían periquitos. Que cada vez decía, mi hijo mayor una vez comentó en una prédica, dijo, ¿saben qué? Mi mamá me enseñó esto. Y cuando estaba en la prepa y mis amigos querían fumar, mi papá me había prohibido que subiera fumadores al carro. Dice que me acuerdo de esa palabra y paré el carro y le dije, bájense porque no pueden fumar en el coche. Tal vez fue exagerado, pero ¿saben? Esa palabra que tú siembras en tu hijo, esa palabra la va a traer aun cuando fuere viejo. Dice que no se apartará de él. Necesitamos, mujeres, aprender de Susana Wesley. Ella, a su padre, le enseñó a ser organizada y a tener tiempo para cada cosa. Ahorita decimos, es que no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para el otro, y corremos y andamos desesperadas. Tenemos que aprender a ser mujeres que podamos aprender a tener un tiempo para cada cosa, y sobre todo para orar por tus hijos, por tu esposo, para orar por ti. Pues mujeres, tengo tantas cosas que podría platicarles y decirles, pero el tiempo se acaba, se agota. Nada más, lee la historia de Raquel, de Rebeca, lee la historia de la mamá de Carlos y Juan Wesley, y ve, tenemos mujeres cristianas, jóvenes que son maduras y que te pueden aconsejar, mujeres grandes que también son maduras. No escuches a las mujeres que a veces son grandes y son pues manipuladoras, ociosas, no las escuches. Pues te doy gracias en esta tarde por haber escuchado y pedirle a Dios con todo nuestro corazón que incline el corazón de nuestros hijos y de nuestro esposo hacia Él. ¿Para qué? Para que obedezcan sus mandamientos, sus estatutos, y obedezcan todos sus preceptos. Y también ora, porque falta poco para que venga nuestro Señor Jesús, no sé cuánto. Ora para que nos prepare y prepare a tu familia, que la prepare. Gracias, que estén bien. Mujeres, qué importante es esta palabra que hoy hemos escuchado, y que, como les decía, debemos de prestar atención. ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere indicarnos? Hay cosas, hay actitudes en nosotras que muchas veces pasamos por alto o que no prestamos atención. Y sabes, yo encontraba en el libro de Proverbios, en Proverbios 12, verso 18, dice
Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Mujeres, ¿estamos siendo sabias cuando hablamos con nuestros hijos en nuestra casa? ¿Estamos siendo esas mujeres sabias que Dios ha dispuesto que seamos, que nosotras pongamos atención, mujeres, en esta palabra? Y más adelante en el capítulo 14, en el verso 1, dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Fíjate qué importante, mujer, qué importantes somos en el lugar que estamos ocupando en nuestros hogares. Seas mamá, tal vez eres ya abuela, quizás eres hermana, eres hija, eres hermana, cualquier lugar que tú estés ocupando en este momento. Como mujeres somos influyentes, influimos para bien, pero también podemos influir para mal. Yo recordaba cuando en casa mamá se enferma, creo que todos alrededor, el esposo, los hijos, de alguna manera se vienen abajo también, porque la mamá ha enfermado y pareciera que la casa se pone en alto, ¿no? Y quiero que pienses en esto, de qué manera estamos impactando, qué tan influyentes somos, mujeres. Así es que yo te invito a que nuestra influencia sea la mejor, sea la correcta. Y como escuchábamos hace un rato, qué importante que tu mujer, que ya tienes la experiencia con hijos mayores, quizás eres abuela, quizás llevas matrimonios de muchos años que no han sido fáciles, pero con la ayuda de Dios has podido hacerlo. Tú eres una mujer que puede influir en las mujeres más jóvenes. Y hay un versículo en la Biblia que habla de esto, que las mujeres de experiencia enseñen a las mujeres jóvenes. Así es que yo te invito a ti, mujer, vamos a prestar atención en lo que debemos hacer. Cambiemos esos detalles, cambiemos esa forma de hablar, cambiemos esa forma de conducirnos, que cada vez más nuestro actuar, nuestra forma de hablar sea más parecido a nuestro Padre. Creo que ese es el deseo de Dios, seguir perfeccionándonos en nuestro diario caminar. Y muchas gracias porque esta tarde has podido conectarte, y te invitamos para que estas conferencias las compartas con muchas mujeres más. Creemos que más que un like, más que una vista, queremos que sean de bendición para muchas personas. Señor, te damos gracias esta tarde por tu hermosa palabra que hemos recibido. Pero te pedimos, Padre, danos la sabiduría que necesitamos, el buen entendimiento, Señor, para que esa palabra no solamente quede guardada en nosotros, sino que comencemos a ponerla por obra en nuestras vidas, comenzando con nuestras familias, con las personas que nos rodean, Señor. Padre, creemos que somos mujeres que podemos influir de una manera correcta a las personas que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a ponerla en práctica, Señor. Todo lo que estamos aprendiendo de tu palabra, que la pongamos por obra en nuestras vidas, Señor, y ser mujeres que puedan bendecir, aún hablando, y en nuestra forma de conducirnos, que podamos bendecir a muchas más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, esta tarde yo bendigo a cada una de las mujeres y de las personas que están viendo esta transmisión, y a todas aquellas que más adelante se estarán conectando. Señor, yo las bendigo en tu nombre. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor las bendiga, mujeres, y nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde.